Pulso económico de un nuevo lunes, una nueva semana, que al mirar atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, descubrimos que mal, que tropiezo con un 1,11% de caídas, el índice general recula también, 8.323,2. De hecho, hoy en la lista que les hacemos tradicionalmente de los valores que avanzan, apenas hay dos en positivo. Farmamar, poquito también en positivo, 0,70 arriba, SACIR 0,46 arriba. La tercera es la que pierde menos, Siemens 0,17 a restar, negativo. Bien, en la lista de los que ya les ha ido la sesión bastante mal o muy mal, sorprendentemente, pues la que peor, Mafre, 5,00 de caída. En segundo lugar, Fluidra, 3,48, y en tercer lugar, Redeia, 2,66 de merma en la sesión de bolsa de hoy. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a tratar aquí en la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle desde donde quiera que nos estén viendo. Hablaremos en la mesa de análisis de varios asuntos, por ejemplo, de la reacción de los bancos ante diferentes temas. El Santander dice que el acuerdo hipotecario, el llamado Código Calviño, tendrá un coste importante en provisiones para la entidad y para las otras entidades financieras. Y en segundo lugar, y respecto de otro problema bancario, el BBVA advierte de que el impuesto a la banca no va a ser bueno para la economía española, lo dice su consejero delegado. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy frías, pero encantado de estar aquí una vez más y desde luego no podemos estar mejor ante un escenario a comentar complicadito, ¿eh? Y encima lloviznea y esas cosas tan útiles para la economía. Ha llovido bastante, afortunadamente. Parece ser que solo en Madrid, en Andalucía, lo están echando en falta. Muy bien. Don Miguel Ángel Cifuentes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAM. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar con mi compañero Iranzo, sí, que hacía varios lunes, como pareja, 4 lunes que no venía. Como pareja artística se llegó a hablar del divorcio de los Beatles. Bien, vamos con la sesión de bolsa hoy. Hoy el IBEX corta la racha, eran ya bastantes las semanas encadenadas de ir hacia arriba y hoy con los focos puestos en China y, en fin, que producen un enorme desconcierto en los mercados, pero en todos, la verdad es que el nuestro no parece que estén por mantener los avances de la semana pasada. Pues mire, hace un poquito más de un mes, aquí estando, comenté que había que estar comprado, que yo había comprado. Aquí no hacemos recomendaciones de compra ni de venta y eso es lo que yo manifesté que había hecho y tal. Pues hoy vengo a decir lo contrario, que he empezado ya la semana pasada a cubrir las carteras. Con lo cual digo, tomen nota aquellos que siguen un poquito nuestras ideas, porque yo creo que, bueno, ya ha pasado Acción de Gracias, hay que empezar a cubrir, empezar a cubrir. Quédense con las coplas. Cuando dice cubrir la cartera, dice vender. Bueno, pero vender o cubrir. No, pero es que yo cubro con opciones. Entonces, claro, eso es, la traducción es vender, pero yo directamente no vendo porque intento llevarme los dividendos. Pero sí, es algo parecido. Y yo creo que ya hemos chocado con la media de 200, tenemos a Powell que habla el miércoles, el jueves tenemos el dato de desempleo americano y hay algunos nubarrones con China que nos hacen que hay que estar ya un poquito más alertas. Ya se ha pasado la fiesta de Acción de Gracias y entramos en otras circunstancias. Sí, efectivamente, aparte ha habido varias subidas consecutivas importantes, por tanto una realización de beneficios en algunas de las empresas, eso es obvio, en cierta medida además lo que decía don Miguel Ángel, y luego por otro lado hay que tener en cuenta que tenemos un nuevo factor de incertidumbre. ¿Qué está ocurriendo y qué va a suceder en China? Está ocurriendo que afortunadamente, yo lo veo desde el lado positivo, pero a corto plazo genera incertidumbre, que la sociedad china se ha hartado de la dictadura. Y la última dictadura, el último mecanismo de totalitarismo absoluto y radical era la política de COVID-0, que lo que significaba es el control absoluto de las personas, de las familias, control de los niños, etcétera, etcétera, y de la producción, y se han hartado. Y eso está generando una serie de tensiones que a corto plazo generan incertidumbres, pero yo creo que puede ser el comienzo de una
revolución social mucho más profunda en China, que yo creo que es completamente necesario. No puede seguir siendo autárquico y en este caso también totalitario el segundo país del mundo. Bueno, por acotarlo, pie de página. 10 muertos se produjeron en un inmueble donde hubo un incendio y los bomberos no pudieron acceder porque estaba sellado, porque las autoridades chinas, ahí donde hay un caso de COVID, persiguen el COVID-0 y les da igual si es un edificio de pisos o si es una ciudad o si es una región o si es media China. Por eso, y porque tampoco sabemos si hay muertos, no hay muertos, qué está pasando de verdad en China, la población está harta porque llevan así años. Claro. Hombre, claro, desde Mao Zedong, fíjense si han pasado años. Bueno, pero confinados. Confinados llevan, curiosamente, desde el momento que la mayor parte de los países nos desconfinamos. Porque es verdad que el origen del COVID es precisamente en China, Wuhan, pero en Wuhan, que luego se ha vuelto a cerrar, pero yo creo que ha sido instrumentalizado como un mecanismo claramente de totalitarismo, en gran medida como aquí, pero con menor medida. Sí. Es que nos hemos olvidado, hombre, es que aquí te detenían por sentarte en un banco, como vi yo a una señora que iba con un perro, y una señora mayor que no podía más. Es que hay que recordar la cantidad de sanciones e imposiciones y restricciones en un estado prácticamente de arresto domiciliario y que luego ha sido declarado ilegal. Sí. Inconstitucional. Dos veces y no pasó nada. Dos veces, sí. Aquí nunca pasa nada, es lo que tiene. Vamos a las medidas de protección. No solo usted, hay grandes compañías del IBEX que también toman sus medidas. Iberdrola, Naturgy, IAG o Repsol están disparando ese escudo de protección frente a la crisis. Iranzo, ¿y esto qué significa? Bueno, pues quiere decir que nosotros cuando tenemos dudas respecto a lo que va a suceder y si mi negocio se va a reducir, se va a aumentar el número de morosos, etcétera, ¿qué hago? Me refugio en liquidez. Voy tomando liquidez precisamente para hacer frente a esos posibles problemas. Y eso es lo que han hecho la mayor parte de las empresas del IBEX. Ante ese escenario casi seguro de recesión, lo que han hecho es dotarse de diferentes mecanismos para garantizar una liquidez del orden de 135.000 millones de euros conjunto. De tal manera que hasta ahora el líder de liquidez ante las crisis había sido Telefónica y ese papel ha sido claramente sustituido por Iberdrola, que parece ser que tiene ya una liquidez garantizada de unos 25.000 millones de euros, con lo que se ha constituido en el líder de la liquidez, de ese escudo ante la crisis. Sí, vamos, sin duda. Yo el otro día, se acuerda que ponderé que estábamos invertidos en Iberdrola y que era la primera empresa en la que estábamos invertidos y seguimos viendo que es de los primeros de la clase y que está haciendo los deberes ante la subida de tipos que está claro que ya estamos teniendo y que parece que va a continuar. Hoy Lagarde ha dicho que que con esta situación de la inflación que seguirían subiendo los tipos. Unos días dicen unas cosas y al día siguiente dicen lo contrario. Pero el caso es que Iberdrola se está protegiendo y me parece muy interesante. Esto ante los envidiosos es muy malo porque los que lo ven desde fuera dicen, oye, nos han forrado, dice, están levantando esta liquidez, pero lo que lo están haciendo es para protegerse para el futuro, lo cual pues con cuidado a ver si les ponen un impuesto por la liquidez que viene del cielo. Ya sabe usted que esto está muy de moda. No dé usted pistas. Con este gobierno. No, Javier, no dé pistas, no dé ideas. Con este gobierno. Vamos con reacciones del mundo de la banca. Yo pensaba que esto estaba medio resuelto. Sé que ha habido conversaciones con la ministra para resolver el problema de las provisiones que le genera pues eso de dar moratorias a los que tienen créditos hipotecarios. Hoy decía el CEO de Santander España, Antonio Simoes, que, pues que ese acuerdo hipotecario va a tener un coste importante en las provisiones, señal de que ese acuerdo o no ha llegado o el Santander no lo considera lo suficiente. Es que hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, y que no se nos olvide, es que el último interesado en ejecutar una hipoteca es el banco y quedarse con el inmueble. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, hace todo lo posible para renegociar y para evitar ejecutar y previamente para evitar impagados y que haya que dotar.
¿Qué sucede? Que estas soluciones mágicas contra el mercado, etcétera, que busca este gobierno, y en este caso que no tengan efecto los incrementos de los tipos de interés o que apenas tengan efectos en los niveles de renta más baja, pues evidentemente lo que puede provocar es un aumento de los recursos necesarios que tiene que dotar la banca, es decir, con cargo a capital, el capital que absorbe, si se produce un retraso de más de 3 meses, etcétera, etcétera. De tal manera que es verdad que no hay soluciones mágicas. Y además hay que tener en cuenta que la señora Calviño no tiene la potestad absoluta sobre los recursos propios y las dotaciones, sino que eso es una función especialmente competencia del Banco Central Europeo, de tal manera que no parece que esto además esté consensuado con el Banco Central Europeo, porque aquí al Banco Central Europeo lo primero que hemos hecho es criticarlo porque nos ha criticado precisamente el impuesto sobre la banca. ¿Qué tal ha ido el Santander hoy? Bueno, pues el Santander ha caído un 1,09, sí, pero curiosamente es de los valores que más me gusta, es de los que menos tengo cubiertos. Tanto Santander como BBV, oye, que han roto al alza, la Caixa también, entonces el sector financiero lo está haciendo bien últimamente y es de los que más me gusta. Ahora mismo el sector de eléctricas es de los que menos me gusta, aunque estemos invertidos en Iberdrola. Por cierto, y hablando de bancos, el consejero delegado, por cierto, de nacionalidad turca del BBVA ha dicho hoy que el impuesto a la banca no es bueno para la economía española. Claro, no es bueno para la economía española. Ir contra los bancos en general no es bueno porque, oye, son al final los que dan liquidez al mercado. Sí, sí. Y vamos, sin ninguna duda, pues coincido con lo que ha dicho. Y lógicamente, pues entiendan que si el impuesto drena de recursos de la banca 3.000 millones, pues serán 25, 30.000, 50.000 créditos que la banca no va a dar. Pero además, don Javier, no nos engañemos, al final no lo va a pagar la banca, lo vamos a pagar todos los clientes, claro, evidentemente, porque harán lo posible, porque es su obligación de trasladar al cliente. Porque nuevamente hablamos de ir en contra del mercado, de la lógica, de la economía de mercado, que es que se prohíbe trasladar al precio un incremento de coste, ¿pero qué es eso? Pero eso además, ¿cómo se hace? Y además hay que tener en cuenta... Es imposible. Lo que no puede ser, además imposible. Pero es que además, efectivamente, lo que hace es introducir un coste más a los costes financieros. De tal manera que esto es abracadabra. Quieren evitar que trasladen todas las subidas de los tipos de interés a los clientes, o una parte de los clientes, y por otro lado, les imponen un impuesto que fue absolutamente demagógico. Hay que recordar que no estaba ni muy estudiado, ni muy analizado, ni en los programas electorales, sino que ese famoso fin de semana en el que el propio Chimo Puig dijo que iba a bajar los impuestos, organizaron un cisco para sancionar a las comunidades del PP encabezadas por Madrid y luego para sancionar a los bancos y a las eléctricas porque pasaban prácticamente por ahí. Y a los ricos, no sé. Bueno, y a los ricos, sí, el impuesto de solidaridad, claro, evidentemente. Bueno, pues los bancos están dando prueba de fe de que no están de acuerdo con esas medidas, que algunos pensaban que iban a callar y punto. Pues no, mira, estos dos consejeros delegados, que por cierto ninguno de los dos son españoles, pues no están de acuerdo. Y los bancos no son banquitos pequeñitos, no. Son los dos principales bancos. ¿Cómo le ha ido al BBV hoy? Junto con Caixa. Bueno, pues al BBV ha caído hoy un poquito también, pero este es un valor que también está alcista. Curiosamente, BBV está mucho más fuerte que el Santander. Lo que pasa es que el BBV ha caído un 1,79. Dentro de que está alcista, normalmente esto ya sabemos que va en ondas y es normal que corrija, había subido mucho también. Bien, hablemos de los concursos de acreedores, antiguamente más conocidos todavía por suspensiones de pagos. Bien, 20% de incremento llevamos de las suspensiones de pago, ahora llamadas concursos de acreedores, este año. Pero es que los economistas prevén una oleada masiva de concursos de acreedores para el año que viene. Dice que superarán los 10.000 y se trata de una cantidad que incluso superaría las que se produjeron en 2013 en plena crisis de endeudamiento de España, de prima de riesgo. Pues volvemos a lo mismo. Es que en ese dopaje artificial de la economía española se estableció que no se podían solicitar concurso de acreedores
durante un largo periodo de tiempo, durante la moratoria que ha sido hasta hace poco. Por tanto, eso que había generado, lo que aquí también hemos denominado empresas zombie. Aquellas empresas que eran casi inviables, pero que no se liquidaban, que no entraban en concurso de acreedores, etc. ¿Qué ha sucedido? Que en el momento que se ha levantado esa limitación, la cascada ha sido espectacular, como era lógico. Lo teníamos embalsado en una presa, ahora se ha abierto naturalmente la presa, y eso además va a crear un problema muy grave de cara a la supervivencia de estas empresas, muchas de las cuales son pymes. ¿Por qué? Porque los juzgados no van a ser capaces de resolver en tiempo adecuado, de tal manera que muchas están abocadas a la liquidación, lo que es gravísimo y que va en contra justo de lo que es la propia ley precisamente de concurso de acreedores, que es evitar que desaparezca la empresa. Cifuentes, cuénteme, ¿qué está pasando en Mapfre, que anunciaba unos dividendos bastante jugosones y hoy es la líder en pérdidas, ha caído un 5%? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que he entrado, digo, yo estaba prácticamente seguro que era así, pero digo, voy a asegurarme. Entonces entré en la página web de Mapfre y efectivamente el corte ex dividendo es el 28 de noviembre, que es hoy. Entonces, lo que pasa es que la fecha del abono es el 30 de noviembre. O sea, que pasar, no ha pasado nada, porque el importe bruto es 0,6. Y es que con la cotización es baja, pues que el dividendo se ha descontado. Pero de hecho estaba en una cierta tendencia alcista. Y además, a mí hoy me han ejercido unas acciones que tenía por una venta de coles, con lo cual prácticamente yo sabía que era... Y además es importante, y en este caso somos conscientes que nos escucha mucha gente, que las compañías de seguros, afortunadamente en España, son muy solventes. El otro día lo decíamos, que teníamos una solvencia muy alta, de alta calificación, de alto rango, y en este sentido la tranquilidad es que en la crisis anterior, y parece ser que en la crisis actual, las compañías de seguros españolas son capaces de soportar esos problemas. Y por otro lado, sus inversiones en gran medida han mejorado con la subida de los tipos de interés. Por tanto, tranquilidad, y no se está produciendo una situación de alerta encabezada por la principal compañía de seguros de España. Muy bien, pues continuemos con los nombres propios de la bolsa española. Repsol. Repsol parece arrastrada por la mala perspectiva en precios del petróleo, que hoy, luego lo vemos, pero estaba pues en mínimos. Y claro, esto, quieras que no, a pesar de que se haya diversificado mucho, a pesar de que haya entrado en negocios nuevos, sigue pues arrastrando la capacidad en bolsa de Repsol. Es que parece ser que la OPEP no aprende. Porque precisamente la OPEP viene tirándose piedras contra su propio tejado desde hace mucho tiempo. Si tú tensionas en exceso los precios, ¿qué provocas? Una desaceleración de la actividad económica, una recesión, que es lo que se ha producido. ¿Y eso qué implica desde el punto de vista de la demanda de petróleo? Una reducción de la demanda de petróleo. Si a eso le unimos el estancamiento prácticamente de la economía china, representa una caída muy importante de la demanda de petróleo. ¿Y eso qué ha llevado? Que hubo una nueva cartelización hace unos meses, pero que no pueden seguir restringiendo la oferta de crudo. Por tanto, hoy el crudo estaba a $81 y bajando. Y por otro lado, también el gas natural. Ha borrado todas las subidas acumuladas durante este año. Eso es. Y luego, por otro lado, el propio gas natural, que hoy estaba a 88 euros megavatio hora, es decir, a la mitad de lo que estaba hace 2 meses. Bueno, feliz noticia. Es una gran noticia para nosotros, pero no para las compañías productores, y eso explica la caída de Repsol. Desde luego. Sí, vamos, la verdad es que aquí nosotros habíamos dicho que pensábamos que iba a caer el petróleo y al final ha terminado cayendo. Y Repsol, la verdad es que ha tenido una pequeña corrección de un 1,91, pero con las subidas que lleva en el último mes, la verdad es que no es nada relevante. Como si nada, entonces, ¿no? Como si nada. No, veremos a ver si está... Y bueno, quiero decir que la correlación que tiene con el petróleo es alta, pero no tan alta. Bueno, esperemos. Pero es que el gas también está bajando. Sí, sí, eso es una gran noticia. Y las renovables son una duda en este momento, porque de hecho hay una idea muy generalizada, que las renovables son un gran negocio. El otro día, en la oferta de nueva capacidad productiva, no se cubrió ni el 2%, creo recordar, de tal manera que ojo que... ¿Y eso a qué lo atribuye? ¿A inseguridad jurídica? En primer lugar, la inseguridad jurídica. En segundo lugar, que mientras no se desarrolle suficientemente el hidrógeno, las compañías de solar y de eólica saben que durante muchas horas están perdiendo potencial. Y luego, por otro lado, que hay un problema de evacuación muy importante, que es fundamental, que Red Eléctrica no tiene capacidad para dar salida a esa nueva potencia. Bueno, hoy tienen que saber ustedes que doña Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, expresaba que ella es partidaria de no renovar tal cual está
ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible que ahora nos aplican en las gasolineras. El cuento es que hay que adaptarlo a quien más lo necesita. Esto, como lo va a decidir la ministra, yo no le sé decir quiénes, según la ministra, son los que más lo necesitan, pero me temo que los autónomos, los camioneros, en fin, los transportistas en general, grandes capas de la población que si les quitas ese descuento los hundes una vez más. Lo que está claro es que cuando los globos sondas apuntan en esa dirección, el Gobierno está pensando en que esto ya no sea universal a partir de finales de este mes. Hacienda, que es quien debe tomar la decisión, no se moja ni en un sentido ni en otro. Ahí está María Jesús Montero, que no dice con qué carta está jugando y qué es lo que piensa el Consejo de Ministros. Ya más adelante, oiga, pero vamos a ver, más adelante, si le quedan 3 días para tomar una decisión. Lo que hay es que impulsar que las bajadas de precios se trasladen rápidamente al consumidor final. Claro. Y, por tanto, también establecer alguna bajada adicional del impuesto de hidrocarburos. Y dicho lo cual, sí que parece lógico que esas ayudas directas que se han producido hasta ahora, que no son del Gobierno, que las pagamos entre todos, y eso hay que recordarlo. Exacto, y que nos han costado mucho dinero. Porque en la misma gasolinera te dicen, la ayuda al Gobierno no, es la de todos en algunas. De tal manera que, evidentemente, debe ir a aquellas personas profesionales que más demandan derivados del petróleo, que son los transportistas en general. El otro día me decían que llenar un depósito de un camión mediano, no grandísimo, cuesta unos 1.000 euros en este momento, a pesar de los 20 céntimos de descuento. Sí, usted lo que está diciendo, sin mojarse, pero lo que está diciendo es que, de acuerdo, si nos quitan la universalidad del beneficio del descuento, ¿vale? De acuerdo, pero suban el descuento a los profesionales para hacer bajar la inflación. Claro, y además agilicen las bajadas de los precios en origen, como hemos estado comentando, que el precio del petróleo se ha reducido significativamente al consumidor final, porque es que el precio del petróleo lo teníamos hace 3 meses a 120, ahora está 40 euros menos y no lo hemos notado muchísimo. Profesor Iranzo, me temo que desde que usted dio su primera clase, hace ya algunos años, no muchos, pero no algunos muchos, sí, pero algunos sí, usted lo vio el también. Sueño dorado de los economistas españoles es que en el asunto del petróleo y de los combustibles fósiles, cuando los precios bajan con la misma velocidad que cuando suben. Se suele decir que cuando suben a velocidad cohete y cuando bajan como si fueran una pluma que no pesa nada. Más o menos, ¿no? Efectivamente, hay una simetría enorme, lo que técnicamente diríamos la elasticidad-precio. Eso en la calle le suelen llamar golfería, sí. Más que asimetría, pero bueno, está bien el término técnico, siempre es... Somos muy educados los economistas, muy polite, ya siempre, sabe que tratamos de... Sí, hombre, sí. El no cumplir los programas electorales es inconsistencia temporal. Esto. Y además, fíjese el quilombo que se puede montar. A pesar de que no se cumple nunca. Por eso, mucha inconsistencia temporal. Que decía que el quilombo que se puede montar si quitan lo de los 20 céntimos, porque ponerlo fue un lío tremendo, aquello tal, ahora quitarlo a lo mejor a lo mejor es muy sencillo, ya lo tienen preparado, cómo se implementa. Pero... Hombre, es evidente que... Yo entiendo que será mucho más fácil, lo que pasa es que no de ideas, nuevamente, pero el problema fundamental no era que era muy difícil descontarlo, sino que era muy difícil es cobrar, porque el que soportaba inicialmente el coste era el gasolinero. Y no cobraba del Estado esa diferencia. Yo diría que si sumamos el descuento de los combustibles fósiles, los 20 céntimos por litro, el descuento en IVA de la electricidad y el descuento en IVA del gas, debemos llevar invertidos los españoles, que somos los que lo acabaremos pagando, más de 17.000 millones de euros. Sí, lo que sucede es que también es verdad que su recaudación ha aumentado, porque como es una cantidad fija, proporcional sobre el precio, cuando el precio estaba por las nubes, recaudaba mucho más, aunque luego se rebajara algo. De tal manera que, hombre, afortunadamente yo sí que creo que eso es una buena noticia, provocada básicamente por una mala noticia, que es la recesión, pero los precios en general de las materias primas, el cobre se está hundiendo, que siempre es una referencia, nos va a jugar, espero, una buena pasada. Y luego, por otro lado, tenemos un dato para los europeos y, sobre todo, y también para los españoles, lógicamente, que tímidamente, pero el euro se está apreciando respecto al dólar. Sí, tímidamente, pero es verdad que una depreciación del 20% también en estos meses. Ha cambiado el signo del euro, esperemos que para bien y por mucho tiempo. Vamos a hablar de empleo. En los últimos minutos que nos quedan hoy, España es el país de la OCDE con menos vacantes por desempleado. Quiere decirse que nuestro mercado tan solo tiene una oferta de trabajo disponible por cada 10 parados. Bueno, eso siendo generoso. El INE calcula en 145.000 el número de puestos
sin cubrir a cierre del segundo trimestre. Y esto sí que manifiesta escandalosamente que los gestores que cubren esos puestos vacantes no son para nada eficientes y que no son capaces de casar operaciones y que en algunos sitios faltarán encofradores, en otra provincia estarán en el paro y aquí no se entera nadie. Pues aquí tiene mucho que ver, una vez más, el Gobierno, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la oferta de puestos de trabajo se ha reducido sustancialmente por la reforma laboral del mercado de trabajo que ha realizado precisamente este Gobierno, que lo que hace es que te pienses mucho más en crear un puesto de trabajo indefinido. En segundo lugar, que evidentemente tenemos muchos parados. Y en tercer lugar, que tenemos falta de cualificación y además, para muchas personas les es más rentable estar en el paro cobrando que trabajando. Sí, sí. Bueno, pero sépanlo que hay muy pocas ofertas de nuevos empleos, una por cada 10 desempleados que tenemos en el país. Y un mecanismo ineficiente de asignarlas, ¿no? Porque, claro, eso hay sitios, hay países en Europa, socios nuestros en la Unión Europea, donde tienen mecanismos muy eficientes para hacer que se active el casar ofertas de empleo con demandas. No tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho su presencia en el programa, sus opiniones todavía más y a ustedes su paciencia y su interés desde donde nos vean. Y les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.